Bueno, bueno, listo. Entonces, habíamos hablado de que, con la revolución industrial, pues hubieron varios aspectos que se mejoraron. Algunos de ellos críticos desde el punto de vista laboral, como fue el caso de las propuestas que hizo Frederick Taylor, que trabajó en técnicas de producción, haciendo estudios de tiempos y movimientos dentro de una empresa. Y esos principios que propuso Frederick Taylor ayudaron a mejorar la productividad en las organizaciones. Pero digámoslo así, eso no fue una buena solución para la parte laboral, porque pues, produjo muchas bajas laborales. Hubo desarrollos en el campo de la ingeniería mecánica especialmente y civil que permitieron acelerar las construcciones. También en el campo energético, el petróleo se empieza a perfilar como una nueva fuente de energía. Ya en esta época de la revolución industrial, pues las máquinas herramientas se van convirtiendo poco a poco en un aspecto clave para desarrollos de máquinas herramientas, perdón, de dispositivos o de piezas para dispositivos. En el siglo XX, entonces ya la ciencia empieza a tomar su lugar y va desplazando a la tecnología. Anteriormente la tecnología estaba por encima de la ciencia. De hecho, pues yo diría que la ciencia no tenía tanta preponderancia y en muchos aspectos, pues anteriormente los desarrollos fueron empíricos, sin establecer, sin definir una teoría asociada a esa situación. Un ejemplo clásico es el del motor de combustión interna que se utilizó en el transporte, donde las leyes de Carnot aparecieron después de haberse inventado el motor de combustión. Aparecen también mejoras en los componentes asociados a la construcción, acá, tales como concreto reforzado, estructuras metálicas, fibras sintéticas, y aparece la computación digital, la ingeniería de sistemas. Y también pues se va desarrollando la eh, energía nuclear. También la ingeniería aeroespacial toma vuelo, aparecen nuevos materiales, empiezan a fabricarse satélites de comunicación que permiten mejorar la televisión también, la telefonía. Y el procesamiento de alimentos pasa a ser algo relevante también. Aparece la bioingeniería, y con la bioingeniería entonces aparecen mejoras en las semillas, vacunas para ciertas enfermedades, nuevos medicamentos. En la ingeniería electrónica hay grandes desarrollos porque muchos de los dispositivos se van miniaturizando y aparece entonces la nanotecnología, que es la fabricación de piezas electrónicas extremadamente pequeñas. Todos estos desarrollos en el campo de la ingeniería electrónica también benefician la parte de los sistemas, y con ella también entonces la Internet y la web. Problemas de la ingeniería, entonces pues ya lo mencionamos también. Hay situaciones que por más que nosotros trabajemos, pues ha sido muy difícil darle solución. Caso del hambre o caso de la violencia, las drogas, la explotación de la población, la explosión demográfica más bien, la contaminación ambiental. Y entonces, pues se espera que en un futuro, pues
los esfuerzos en el campo de la ingeniería, de la ciencia y la tecnología, pues se vayan encaminando a solucionar estos graves problemas que tiene el hombre. Bueno, bueno, en el pasado, entonces, el empirismo había pues, dominado gran parte del desarrollo. Como mencioné ya, la tecnología prevalecía sobre la ciencia y el conocimiento se transmitía de una persona a otra. Entonces, el maestro transmitía sus conocimientos a los aprendices y los más destacados, pues de pronto mejoraban algunos aspectos de ese conocimiento que habían recibido, mejoraban, corregían algunas fallas, el proceso de aprendizaje también lo mejoraban y entonces ese fue un proceso de enseñanza-aprendizaje que se siguió hasta la Edad Moderna. Luego aparece el concepto, pues la definición de técnica. Entonces, ¿qué es técnica? Es el conjunto de reglas o procedimientos para construir algo que se usan en una ciencia o en una actividad determinada. Entonces, son reglas o procedimientos para la elaboración de algo. ¿Ya? Entonces, aquí se dice que se usan en una ciencia, pero esa técnica no implica que tenga una teoría asociada detrás. La diferencia entre arte y técnica, pues es que el arte, pues se puede desarrollar o se puede elaborar de diferentes formas. ¿Ya? Por ejemplo, una estatua, alguien la puede empezar por la cabeza, por ejemplo, si es la estatua de una persona, y continuar pues es decir, algo así como de arriba abajo. El cuadro puede tener diferentes formas de desarrollarlo, puede ser de izquierda a derecha, derecha a izquierda, etcétera. Y la composición musical, pues yo diría sí tiene como un orden, pero en algunas ocasiones hay que hacerle tantas correcciones que después no se sabe por dónde fue que empezó. Entonces, en la técnica, pues hay un orden, ¿sí? Y ese orden, entonces, es lo que lo diferencia del arte. ¿Ya? Deben seguirse también unas reglas, ¿ya? Además de ese orden, y entonces eso es parte también de la diferencia de la técnica con respecto al arte. ¿Qué es la tecnología? Entonces, es el conjunto de reglas, procesos, conocimientos que se aplican a una determinada área del quehacer productivo. Ya, entonces aquí ya empezamos a asociar el conjunto de reglas a un quehacer productivo. Entonces, por ejemplo, la tecnología de la construcción, la tecnología de los alimentos, tecnología de la información, tecnología en desarrollo de software. Entonces, son reglas, procesos, conocimientos que estamos aplicando a esa área en particular. Y la tecnología, pues, nació antes de que apareciera la ciencia. Entonces, miremos aquí estas definiciones. La técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación, en cualquier rama. ¿Ya? Aquí la idea es producir algo. La técnica busca producir algo siguiendo un conjunto de reglas. La técnica, pues, implica tanto el conocimiento de las operaciones como el manejo de habilidades. O sea, aquí la persona tiene que conocer algo sobre el tema, tener la habilidad, saber manejar las herramientas y esa capacidad inventiva para poder generar el producto final. En el caso de la tecnología, pues podemos decir que es el conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacen tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Recuerden que aquí dijimos que la tecnología estaba asociada, ese conjunto de reglas, de conocimientos, estaba asociado a un quehacer productivo. Hablamos de la tecnología en sistemas de información, en alimentos, en construcción, en electricidad, etc.
Significa entonces que es una aplicación sistemática del conocimiento científico u otro conocimiento organizado a tareas prácticas. La tecnología, pues siempre estará pasando por la parte práctica también, al igual que la técnica. Miremos la ciencia. Es un sistema ordenado de conocimientos y saberes que utiliza el método de la observación, la experimentación y la reproducción controlada, es decir, maneja la metodología de la investigación científica y sirve para entender las leyes que gobiernan una realidad asociada a un tema. La ciencia entonces se ocupará del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de que se genera conocimiento. ¿Y por qué se genera conocimiento? Porque se ha sistematizado una información, un conocimiento, un saber, ¿ya? Y la forma de utilizar esos elementos para la producción en un área particular. Pues recordemos entonces, la ciencia es el conocimiento adquirido por medio de la observación, experimentación, explicación de sus principios y causas, formulación de hipótesis y posterior verificación de los fenómenos naturales. Generalmente cuando se habla de ciencia, entonces estamos hablando de teorías que son comprobables y que son demostrables. ¿Ya? Lo opuesto a la ciencia sería la mitología, y la mitología es el conjunto de mitos de una cultura, un pueblo o una religión en la que no existe una explicación teórica de los fenómenos observados. Entonces, simplemente en la mitología, pues se cree en algo y no importa qué tan descabellado sea, pues no hay una explicación teórica de lo que sucede, sino que se cree a pie juntillas, pues esa creencia que se ha manifestado. Muchas veces la mitología está asociada como a mentiras, pero a veces esa mitología es simplemente como parte de la historia de un pueblo donde se cuentan historias de cómo se hizo algo o cómo nació algo. ¿Ya? Los griegos sentaron las bases del conocimiento científico. Ellos contribuyeron en el desarrollo de la geometría, las matemáticas y se quedaron pues cortos en la parte de las ciencias naturales. En el siglo XIX, pues aparece por primera vez el uso de la ciencia cuando Carnot pues, descubre la primera ley o produce la primera ley de la termodinámica, donde pues, que está asociada a los motores de combustión interna. A partir de ese momento, entonces, la ciencia y la tecnología pues están avanzando de la mano, porque ya a partir del siglo XX se crea la teoría y se comprueba esa teoría a través de la tecnología. La radio, por ejemplo, pues se le atribuye a Maxwell, que elaboró la teoría de las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y entonces, pues, todo lo que es propagación de ondas, en muchos aspectos, pues, se maneja con esta misma teoría de Maxwell. Y eso pues fue antes de que empezaran a utilizarse las ondas electromagnéticas. La bomba atómica pues se fabricó gracias a el señor Albert Einstein, que encontró en las leyes de la relatividad pues como un soporte teórico para este artefacto. La ingeniería, la ingeniería es una profesión entonces que se encarga de intermediar entre la ciencia y la tecnología. La ingeniería toma la ciencia, toma la teoría y la va empezando a desarrollar a través de la tecnología para producir algunos nuevos instrumentos, nuevas herramientas o nuevos productos que se pueden generar a partir de esa teoría. Bueno,
Pasamos entonces ahora a lo que es el perfil del ingeniero tecnólogo. Entonces, ese perfil tiene que ver con características que deben reunirse para ejercer adecuadamente la profesión. Esas características pues tienen que ver con conocimientos y todo lo relacionado a ese conocimiento, como sería manejo de información, matemáticas, física, metodologías, etcétera, de diferentes aspectos y en particular del campo en el cual se está trabajando. En el caso nuestro sería la tecnología en sistemas de información. Los conocimientos no son perdurables, pero las habilidades sí lo son. Entonces, es posible que la teoría de la relatividad encuentre un nuevo desarrollo que más adelante diga que esa teoría pues ya no es válida, ¿ya? Pero algunas de las habilidades que se generan sí pueden continuar y pueden ser aprovechables. El ser tecnólogo ingeniero conlleva deberes con la sociedad y todos los actos, todas las acciones que se produzcan como parte del quehacer profesional, pues deben dirigirse a aumentar la sanidad y el bienestar de la sociedad. Algunas habilidades que se deben de cultivar son las siguientes. Miremos algunas de ellas. Denme un momentico. Denme un momentico, por favor. Bueno, entonces dentro de las habilidades que puede tener el tecnólogo ingeniero, y yo quiero recordar aquí algo que ya he mencionado, es que hablamos nosotros de ingeniero tecnólogo porque en el caso nuestro en particular, el conocimiento y las habilidades que tiene el tecnólogo están bastante cerca de las que tiene el ingeniero y además de eso están contenidas dentro de las que desarrolla el ingeniero. ¿Ya? Entonces, por eso es que para el tecnólogo en sistemas de información, pues es relativamente sencillo continuar en la ingeniería y profesionalizarse. Entonces, una primera habilidad, pues sería la creatividad. La creatividad, pues la definición está allí, la capacidad de ser original, innovador, descubridor. Y esa creatividad entonces se asocia a esa capacidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas asociaciones entre ideas o conceptos que ya son conocidos y que generan nuevas soluciones originales. La creatividad muchas veces consiste en conectar cosas que sabemos y tenemos guardadas en nuestro cerebro para generar una nueva idea. Una siguiente habilidad sería la capacidad de pensamiento convergente. Esa capacidad entonces permite seleccionar de un gran conjunto de datos los que están relacionados con un problema y desechar los demás. Y aquí entonces eso permite establecer prioridades en ese conjunto de datos. Entonces el pensamiento convergente es aquel que encuentra una solución lógica para enfrentar problemas de naturaleza científica. Ya, como se menciona allí, pues hay un gran conjunto de datos. Esos datos están relacionados con la solución de un problema, pero entonces algunos de esos datos pueden ser útiles y otros no tanto. Entonces, el separar los que son útiles y el separar y el desechar los que no son útiles, entonces me permite decir que utilizo un pensamiento convergente. También tenemos la capacidad de pensamiento divergente. Entonces, el pensamiento divergente, pues es la capacidad de encontrar más de una respuesta correcta a una pregunta determinada.
¿Ya? Entonces, aquí buscamos resolver o solucionar el problema usando preguntas que son creativas, preguntas que son diferentes, que tienen un enfoque distinto al de una solución tradicional y que de pronto no son convencionales. Entonces, pues esa sería la capacidad de pensamiento divergente. Para la capacidad analítica, entonces tenemos que es la capacidad para descomponer un todo en sus partes, establecer relaciones entre ellas, extraer variables, relacionar síntomas con causas, etc. Entonces, esta capacidad analítica permite entonces recolectar y analizar información para resolver problemas y tomar decisiones. Esta fortaleza puede ayudar a resolver los problemas de una empresa, mejorar su productividad y contribuir al éxito general. Entre las principales características de estas habilidades podríamos destacar la aplicación de la lógica, búsqueda de la verdad, la corrección y la coherencia, el uso de un vocabulario lógico y de procesos inferenciales en la argumentación. O sea, que yo genero, construyo argumentos que me permiten llevar esa descomposición que he hecho de las partes a construir una solución del problema. Capacidad de trabajar en grupo. Bueno, esto no habrá que agregarle mucho, pues siempre se habla de que es una de las grandes capacidades que debemos tener todos los ingenieros. Y pues trabajar en desarrollar una solución a un problema, una persona sola, pues es algo utópico, es algo que ya pues es muy difícil de pensar. Culturalmente podríamos decir que somos individualistas, que nos cuesta trabajo trabajar en equipo, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en Microsoft, por decir, por dar un ejemplo, eh, Microsoft es una empresa que tiene, yo diría, más de 100,000 empleados, trabajando todos en función de sus productos. O sea que cuando estamos hablando de Excel, por ejemplo, de la hoja de cálculo Excel, estamos pensando que hay una gran cantidad de esas personas, de esos profesionales que están atendiendo exclusivamente ese trabajo de mejorar ese producto. Y eso pues no es sencillo, eso poner a trabajar a todas las personas como en una misma dirección no es fácil. Entonces aquí podemos decir que el trabajo en grupo me permite participar activamente en la ejecución de una meta colectiva que es común, subordinando intereses personales a los objetivos del equipo, complementando las competencias. Esa es otra de las ventajas que tiene trabajar en equipo, porque yo puedo tener unas competencias, ¿ya? Y otra persona puede tener unas competencias diferentes, pero complementando esas competencias vamos a producir un mejor resultado y vamos a trabajar a producir un mejor producto. Otra habilidad es la interdisciplinariedad. Esta habilidad es la capacidad de trabajar en grupos con individuos que están en diferentes disciplinas. Para nosotros es casi que una obligación trabajar interdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque es que la gran mayoría de los problemas que nosotros tenemos no son los mismos que nosotros vemos o vamos a resolver en las clases que nosotros tomamos en la universidad. Muchas veces tenemos que resolver problemas para otras áreas de conocimiento y necesitamos del apoyo de profesionales de otras áreas, de otras disciplinas, para que nos guíen en cuál es el método que nosotros debemos implementar o seguir para poder darle solución a ese problema, porque nosotros no sabemos de muchos de los otros temas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una contabilidad que es muy especial, muy particular para una empresa, pues el contador es el que me tiene que decir a mí cómo es que se debe resolver ese tipo de problema, cómo se enfoca la solución de ese tipo de
de problemas contables en esa organización. Si yo estoy trabajando en biología y necesito sistematizar un experimento, pues son los biólogos que están al frente de ese experimento quienes me tienen que explicar cómo se hace ese trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, hay muchos otros aspectos en los cuales el científico propio de esa área pues tiene que darnos la mano y tiene que contribuir en la solución de ese problema. Y para nosotros, entonces, la interdisciplinariedad sería el poder trabajar con esas personas simultáneamente cuando nosotros estamos haciendo los desarrollos. Bueno, otra habilidad entonces sería la serendipia. La serendipia es la facultad de encontrar una cosa mientras se busca otra. Esa es una habilidad que es bien curiosa porque yo estoy de pronto pensando en algo y cuando estoy pensando en algo, entonces fortuitamente o por accidente, por casualidad, me surge en la cabeza la idea de que usando algo parecido yo puedo darle solución a uno de los determinados problemas que tengo. Entonces, esa es la serendipia y yo pienso que en muchas ocasiones, pues de pronto viene a nuestra ayuda porque es algo de improviso, algo casual, algo inesperado que de pronto se nos aparece y nos da la idea de que tenemos que trabajar por otro camino que nos lo está sugiriendo esa situación en la cual yo estoy pensando en un momento determinado. Tengo también el diseño conceptual. El diseño conceptual pues será lo opuesto al diseño detallado. Aquí entonces obtenemos la solución del diseño planteando especificaciones, requisitos, necesidades y entonces esos elementos los tengo que organizar de alguna manera. Ese sería el diseño conceptual. Por ejemplo, cuando yo tengo que desarrollar un sistema de información, entonces yo tengo que ir a hablar con los clientes, con los usuarios y empezar a tomar notas de cuáles son los datos que ellos están manejando, cuáles son las interrelaciones que hay entre esos datos. ¿Ya? Y en el momento, y aquí entonces vienen dos aspectos. El primero es que tengo que tratar de modelar el proceso que ellos desarrollan y el otro aspecto es que tengo que modelar los datos que tiene el problema. ¿Ya? Entonces, con esos datos yo puedo utilizar cualquier procedimiento para transformar esos datos y eso entonces debo hacerlo, debo hacer esos dos diseños. Esto estaría relacionado con el diseño conceptual. Y finalmente, entonces tengo la comunicación, ya capacidad de comunicación. Esta capacidad de comunicación es muy importante hoy en día porque esta habilidad de expresarse oralmente, de representar las ideas en forma gráfica o de presentar las propuestas escritas acerca de una solución, son muy necesarias para el desarrollo profesional. Ya, entonces, cuando hablamos de comunicación, entonces, pues estamos hablando de que la persona, el tecnólogo o el ingeniero, pues tiene que tener una adecuada participación en un proyecto utilizando situación, capacidades comunicativas específicas, ya mencionamos como cuáles. Y entonces aquí pues parte de esas capacidades tendrían que ver con escuchar, saber escuchar, poder hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de forma efectiva, exponer aspectos positivos, es la habilidad para saber cuándo y a quién preguntar o localizar fuentes de información teórica o experta para adelantar un determinado propósito.
Aquí también entonces, cuando yo hago un desarrollo escrito o un desarrollo gráfico y que detrás pues, habrá implícito una presentación oral, entonces también estamos hablando de que la persona tiene que tener esa capacidad para ordenar las ideas, ¿ya? De una manera lógica, ¿ya? Y que sea comprensible al interlocutor. Y finalmente, una habilidad muy importante que sería la de dominar un idioma técnico. En este caso estamos hablando de conocer el idioma inglés, que sería el idioma clásico de nuestro campo de conocimiento. Bueno, preguntas. ¿Preguntas? No, profe, por ahora muy claro, gracias. Bueno, listo. No, profe, por ahora, claro. Bueno, listo. Entonces, continuemos acá. Bueno, entonces con base en esas características, en esas habilidades que se supone debe tener un tecnólogo, entonces podríamos decir que estamos necesitando ingenieros, tecnólogos con un alto contenido científico, o sea, conocimiento de las tecnologías del futuro obviamente de las tecnologías actuales. ¿Ya? Entonces, esa persona, pues en su campo de acción, en el caso de nosotros, la tecnología en sistemas de información, eh, entonces en ese caso, esa persona pues debe conocer muy bien pues la teoría asociada al campo de acción en el cual está. En el caso nuestro, tecnología en sistemas de información, entonces todo lo que tiene que ver con los sistemas de información y el desarrollo de software en particular. Con un desarrollo de habilidades y destrezas mayor al actual, conocimientos básicos en las ciencias de ingeniería, entonces eso implica de que tenga algunos conocimientos en matemáticas, ya lo mencionamos, en idiomas, en un idioma técnico, en la elaboración de documentos escritos, en documentos de presentaciones, también en el uso de herramientas TIC, etcétera. Ya, conocimientos básicos en las ciencias de la ingeniería, para nuestro caso, el campo de saber en el cual estamos, capaz de hallar información para resolver un problema dado, o sea, que tenga la posibilidad de ir a una biblioteca y ir a consultar en la biblioteca dónde va a encontrar información relacionada con el problema que está tratando de resolver o hacer la búsqueda por internet. Entonces, eso implicaría que tenga conocimientos en ese aspecto para poder encontrar soluciones a ese problema y poder utilizar esas soluciones. Excelentes capacidades de comunicación, especialmente pues, en idioma inglés, capacidad de trabajar en grupos interdisciplinarios, que tenga una disposición creativa, innovadora, descubridora, eh, y por ello, pues entonces viene el nombre de ingeniero, ¿sí? Porque está asociada a la palabra ingenio, que tenga esa posibilidad de que la persona tenga algo de ingenio para resolver algunos de los problemas que se le plantean. Eh, con formación cultural y humanista que permita trascender los límites de la tecnología y comprender los aspectos sociales de la ingeniería. Esto pues es importante, no necesitamos pues una máquina de conocimiento que deje o deseche los aspectos sociales de una comunidad. Con sobresaliente habilidad para resolver problemas y no para crearlos. O sea, la idea no es que la persona vaya a contribuir a poner nuevos problemas en el grupo de trabajo, sino que intente ayudar a resolverlos. Bueno, ¿en qué campos puede desempeñarse el tecnólogo? Entonces, se puede desempeñar en investigación básica. De hecho, en el semestre pasado, este semestre no tanto,
varias personas se matricularon en práctica investigativa. ¿Ya? Entonces encuentran que allí hay un campo de saber que pueden aprovecharlo y pueden trabajarlo con personas que trabajan en investigación dentro de la Universidad del Valle. Estoy hablando en la escuela nuestra. Desarrollo de nuevos productos, en el caso nuestro sería productos de software, y también lo podemos ver en los últimos semestres. Hay estudiantes que trabajan en una modalidad que se llama freelance, donde una empresa necesita hacer un desarrollo y contrata los servicios de una persona, y esa persona hace el desarrollo, reporta a la empresa y por ese trabajo entonces le dan alguna remuneración. ¿Sí? Muchas veces esas personas se ponen un buen salario también. En diseño técnico, porque todos los elementos propios del diseño pues son del dominio del tecnólogo, entonces él podría también contribuir en el diseño de una aplicación. En producción, ¿ya? Porque en cualquier momento también la persona puede generar soluciones a errores o hacer un mantenimiento preventivo de una aplicación, y eso hace parte de la producción. Igual, poner a producir una aplicación, pues ya sea capacitando a las personas, ya sea controlando o asesorando a un grupo de personas que están trabajando, ingresando datos, etcétera. La administración de recursos humanos, esta administración de recursos humanos, pues no se refiere a que sea un administrador pues, de empresas que está mandando gente, no. Sería manejar, ¿ya? Un grupo de trabajo en nuestro campo de acción, o sea, en el campo del desarrollo de software. También puede estar en mercadeo, si conoce bastante sobre algún tipo de solución, de aplicación, conoce la parte teórica, conoce las herramientas que se utilizaron, entonces la posibilidad de vender ese producto se puede presentar también de una manera sencilla. Ventas técnicas, consultoría, prestación de servicios, educación, o sea, algunas personas también deciden trabajar como docentes en alguna parte, en colegios, ¿ya? O en instituciones de educación técnicas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son actividades que pueden desarrollarse aprovechando ese conocimiento que se adquiere dentro de esta carrera. Bueno, ¿preguntas? No, porque por el momento no, todo muy bien, muy bueno. Bueno, el día de hoy pues vamos a hacer una clase un poco más corta. Quiero terminar con algo, denme un minutico, yo me organizo para hablarles sobre ese tema. Bueno, aquí me les volé un ratico para prender la luz porque estaba a oscuras. Bueno, entonces les decía, hay unos aspectos que pues coincidencialmente hoy tratamos en una reunión, ¿no es cierto?, de los directores de programa, y que tiene que ver con la práctica empresarial. Entonces, yo quería comentarles sobre ese tema, porque ese tema puede ser importante en algún momento, ¿ya? Entonces, bueno, entonces el primer aspecto pues tiene que ver con el mecanismo de práctica empresarial. Es una posibilidad que tenemos dentro de la Universidad del Valle, en la Facultad de Ingeniería y en nuestro programa, de
hacer una práctica en una empresa, ¿ya? Y esa práctica entonces nos vale por 2 materias que son electivas profesionales. Entonces, nosotros tenemos que ver 2 electivas profesionales. Yo pensaría que la mayoría de las personas, la mayoría de sus compañeros, al menos muchos de los que se han graduado, han visto al menos una electiva y han hecho la práctica profesional. Algunos han hecho las 2 electivas y también han hecho la práctica profesional. Eso es posible, eso no está prohibido. Pero entonces deben tener en cuenta que hay como como una norma, llamémoslo así, en la cual ustedes pues tienen que hacer ciertos pasos. Primero que todo, tienen que estar en 6º semestre, ¿sí? O sea, esa práctica empresarial se ofrece para estudiantes de los 2 últimos semestres, o sea, 6º o 7º. Esa práctica empresarial, ya lo mencioné, equivale a 2 asignaturas profesionales, y dado de que equivale a 2 asignaturas profesionales y siempre lo vamos a manejar con ese mismo criterio, entonces la persona tiene que trabajar en la empresa donde vaya, tiene que trabajar en aspectos que no ha trabajado dentro de la carrera, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la universidad, pues vamos a ver un curso de bases de datos, ¿cierto? Vamos a ver un curso de desarrollo de software, ¿cierto? Pero entonces en bases de datos nosotros trabajamos con una herramienta de dominio público, puede ser MySQL, puede ser Postgres, y resulta que en la otra empresa van a trabajar con Oracle, otra base de datos. Entonces, eso pues estará permitido, ustedes se capacitan en esa herramienta. Oracle es una base de datos comercial, mucho más comercial que las otras son un poco más académicas, aunque MySQL pues también tiene, digámoslo así, bastantes desarrollos comerciales. En este caso, entonces, se les permitiría que en la lista de las actividades que ustedes presenten o que presente la empresa, porque tiene que presentarla a la empresa, donde ustedes van a desarrollar la práctica, entonces esa lista de actividades, esa carta con la lista de actividades, es avalada por el comité de programa. El comité de programa estudia esas actividades y decide, bueno, si esto corresponde a práctica o esto no corresponde a práctica. Sí, hay personas que los quieren contratar, los quieren vincular para hacer labores rutinarias, ¿no es cierto? Algunas de ellas asociadas como al computador, pero, por ejemplo, digitación o archivo, ¿ya? Pero entonces, ese tipo de actividades, por más buen salario que tengan, nosotros no lo aceptamos como práctica. Entonces es algo que ustedes por favor recuerden, ténganlo presente, porque pues 5 semestres se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ustedes menos piensen, pues ya quieren ir a trabajar y entonces pues tienen que recordar un poco esta situación asociada a la práctica empresarial. Para la práctica empresarial, la facultad ofrece un curso, ¿ya? Donde se les enseña a las personas, se les enseña aspectos relacionados con las entrevistas, cómo presentarse, cómo hablar, etcétera. Y eso pues es valioso porque ustedes van a llegar con cierta ventaja a esa entrevista. Después de la entrevista, pues la empresa decidirá a quién llama, y entonces normalmente en la Universidad del Valle nosotros solicitamos un contrato de prestación de servicios, o sea, normalmente una práctica empresarial gratuita no la aceptamos. De hecho, si nosotros revisamos las prácticas de nuestros estudiantes en los últimos 5 años,
Yo diría que no hay ninguna en entidades gubernamentales, porque las entidades gubernamentales no pagan por esta práctica empresarial a los estudiantes, ¿no? Y también entonces se exige también que la empresa pague la ARL. La ARL es como un servicio de seguridad donde en caso de un accidente en el sitio de trabajo, pues la ARL le reconoce a usted aspectos relacionados pues con incapacidades y cosas de esas. Y también la empresa tiene que generar un contrato de prestación de servicios. En el caso nuestro de la Universidad del Valle, se está solicitando que sea un salario mínimo, más o menos el valor que debe reconocer la empresa por la práctica empresarial. Sin embargo, pues algunas empresas, a raíz de la pandemia, pues han recibido, digámoslo así, la orden o la disponibilidad de que pues paguen un poco menos, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que decidir ustedes y eso pues esperemos que de aquí a que estemos ya viendo la práctica, pues ustedes pues ya haya normalidad completa y absoluta y no tengamos ningún tipo de problema. O sea, la ARL no la tiene que pagar el estudiante, tiene que pagarla la empresa. Si no es así, no se vale, no se acepta como práctica empresarial. Esa práctica empresarial, entonces generalmente se matricula en adiciones, ¿ya? En algunos casos se puede hacer antes, obviamente durante la matrícula, pero los trámites a veces no salen tan rápidos. ¿Por qué? Porque la oficina de práctica también tiene que intervenir en este proceso. Ellos hablan con las empresas, a veces hay convenios, ellos revisan los formatos que envía la empresa, cuánto van a pagar, etcétera. Todos esos aspectos como legales son manejados por la oficina de práctica y entonces ustedes ahí tienen un apoyo porque es al menos una alternativa que uno tenga de que le ayuden a uno con un trabajo, ¿ya? Esa práctica empresarial solamente es válida por un semestre, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido, de qué sentido hablo? A veces, pues ustedes trabajan muy bien, ¿no es cierto? Y la empresa quiere que ustedes continúen trabajando allá, pero entonces no hay no hay otra opción, otra oportunidad de matricular práctica empresarial, solamente una posibilidad. Pero si la empresa lo quiere contratar a usted, pues ustedes tienen que negociar con ellos la forma en la cual pues esa empresa los va a contratar o los va a vincular. Bueno, yo creo que era eso sobre lo que yo tenía pensado decirles sobre la práctica, porque me parece que pues, es algo que debemos empezar a manejar desde ahora. Es una posibilidad de experiencia que pues es muy útil. En el caso nuestro, la gran mayoría de las prácticas se realizan en empresas de desarrollo de software, o sea que por ese lado pues hay una ventaja muy grande, ¿ya? Y tenemos ya varias empresas que conocen qué es lo que nosotros buscamos en la práctica profesional. Y entonces de una vez ellos cuando dan el perfil prácticamente están dando las actividades y para nosotros es muy fácil avalar esas actividades para esa empresa. Perdónenme que me hicieron una pregunta, voy a revisarla. Bueno, aquí me preguntan, ¿la práctica cuenta como experiencia laboral en la hoja de vida? Entonces, eso también nos lo comentaron hoy. El gobierno sacó una disposición en la cual garantiza que las empresas deben
colocar, pues deben permitir colocar como parte de la experiencia laboral la práctica que haga la persona, la práctica empresarial que haga la persona en su empresa. Entonces, ahí la respuesta sería sí. Bueno, yo no tengo más que decirles. ¿Alguien tiene algo que agregar? No, profe, de hecho la información estuvo muy buena. No sé mis compañeros. Bueno, yo voy a preparar una charla. Bueno, realmente pues yo no conozco mucho del tema, pero voy a buscar quién nos puede dar una charla sobre ese tema para el caso de movilidad, ¿ya? Movilidad. Esa es una de las partes flojas que tuvimos nosotros en la evaluación de los pares. En la autoevaluación también nos salió floja esa parte, porque nosotros prácticamente no tenemos estudiantes que vayan a hacer práctica en ninguna parte, en ninguna otra universidad, ni del país, ni menos del exterior. Ya, entonces, pues voy a tratar de conseguir la charla para que podamos tener como un mejor conocimiento de qué es lo que podemos hacer en ese campo. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, no les quito más tiempo entonces. Que disfruten este descanso o aprovechen este descanso y entonces, pues creo que después sigue inglés, entonces que puedan ver su curso de inglés tranquilamente. Bueno, hasta luego. Profe, muchas gracias. Que pase Hasta feliz luego, noche. profe. Hasta luego. Gracias. Cuídense, Muchas gracias. Feliz noche. sí, cuídense, Gracias. cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Sí, cuídense. Buenas noches.